Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo amigos de la India al curso Introducción al Agni Yoga basado en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga. Este libro se compone de 33 capítulos distribuidos en un prefacio, una introducción, un epílogo y está dedicado a Joan Martí Mogas, que durante muchos años fue miembro de la ejecutiva de esta casa, de Amigos de la India. Llegó a ser vicepresidente, como Vicente también, me parece, en algún momento. Y está escrito bajo el signo de Géminis en Barcelona, España. Bien, la semana anterior, en el capítulo 18, estábamos en el capítulo 7, pero la sesión 18 nos quedamos exactamente en esta diapositiva, que dice así: tal como exigen las corrientes astrológicas que rigen los nuevos tiempos. Habíamos estado hablando de los yogas y él nuevamente vuelve a reiterar el tema de los yogas. Está muy pequeñito, por eso no se ve bien, no porque esté. Entonces, estuvimos hablando la semana pasada, el anterior, rememorando de que él decía muy claramente que el Hatha Yoga debía estar completamente trascendido para la humanidad. Él le llama, como todo iniciado, raza, porque raza es la palabra original, raíz. La raíz es esa, de ahí viene la palabra raza. Y hemos de tener en cuenta que cuando hablamos de raza, olvidémonos de lo que durante el siglo XX ha sucedido relativo al nombre de raza. No olvidemos que para los antropólogos, una ciencia positiva, nada espiritual, materialista, es decir, científica, el tema de la raza no existe. Existe la humanidad, con un montón de variedades increíble. De hecho, cuando íbamos a la escuela, yo me acuerdo, no sé si vosotros también tuvisteis esa experiencia, unos álbumes que había de geografía política y social, y la geografía física y la política, y en la geografía política aparecían los fenotipos, los rostros dibujados de infinidad de razas del mundo, y uno se quedaba francamente asombrado de ver aquello. Y luego resulta que cuando los años pasan, aparece la televisión en color, los documentales especializados, empiezas a ver esos fenotipos en su verdadero contexto. Claro, esto para verlo y interpretarlo hay que estar allí y tener la mentalidad de ellos. Desde aquí, desde el mundo occidental, desde una vida más o menos aburguesada, no tenemos ningún derecho a interpretar aquella corriente evolutiva. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando fuera de su verdadera dimensión. No podemos coger a un aborigen australiano, sacarlo de allí del outback, una persona que se alimenta de raíces o de lo que encuentre, y que va a caminar descalzo, porque siempre ha caminado descalzo, y traérnoslo aquí a una ciudad, o meterlo en Sydney, por ejemplo, porque lo matamos. O traer los inuit de Laponia, de arriba del Ártico, y traerlos a una ciudad tan calurosa como Barcelona, o la Costa del Sol, la Costa Brava en verano, o llevarlos al Sáhara, los matamos, ¿verdad que sí? Es muy curioso todo esto. Y él lo que nos decía la semana anterior y la otra, hace 2 semanas, era que la jerarquía había ido dando un yoga, un camino diferente a cada estado evolutivo o a cada raza. Por lo tanto, entendamos que aún teniendo en cuenta que las corrientes astrológicas actuales y la conciencia del Logos ha trascendido ese estado de conciencia donde imperó el Hatha Yoga y el Bhakti Yoga, todavía en el mundo hay muchísimos millones, yo me atrevería a decir miles de millones de almas encarnadas que necesitan de esas prácticas. Y poníamos el ejemplo del deporte como camino hacia la búsqueda interior. Hay que decir que en un principio se dice que es para encontrarse mejor, etcétera, etcétera. Pero mucha gente lo utiliza como una auténtica meditación, como un auténtico mantra. Hacer flexiones, correr y desafiarse. Es curioso que esto se haga y no se dedique el mismo tiempo a la búsqueda interior, porque eso nos serviría mucho más, pero eso es otro tema. Bueno, dice Vicente, una de las particularidades del Agni Yoga, tal como puede ser comprendida desde el ángulo psicológico, es la capacidad de adaptación a la sucesión de hechos y acontecimientos totalmente nuevos e inéditos que se producen por doquier. La comprensión correcta del sentido de adaptación es realmente difícil, habida cuenta que el ser humano lo confunde casi siempre con el de transigencia psicológica, con las complicaciones individuales que a ello da lugar. Sentido de adaptación es realmente difícil. Lo confundimos casi siempre con la transigencia psicológica. ¿Cuál es el meaning?
¿Qué significaría? El Agni Yoga, de hecho ya fue el Raja Yoga el que nos preparó precisamente para estar en un estado de conciencia que en cierta medida pretendía ser inasequible al desaliento, es decir, atemporal, un estado semicontemplativo o contemplativo en algunos casos, donde los inputs externos prácticamente no interferían en la conciencia, no producían alteraciones dignas de destacar. ¿Qué sucede? Si realmente el Agni Yoga hemos llegado a ese estado de vivencia en una continua inseguridad total, es decir, estamos centrados en el presente, no tenemos el referente del pasado ni tampoco el del futuro, vamos a estar completamente tranquilos. ¿Por qué? Porque mi conciencia no está dividida, está enfocada en este punto. Donde estoy, allí donde me encuentro, estoy centrado. Si esto sucede, la adaptación no supone ningún cambio en el fondo. Uno no percibe que está precisamente en una cresta de una ola, que la ola tiene unas ondulaciones, que llegará un momento que vendrá el valle, volverás a ascender, pero como estás plenamente consciente de tu posición, de lo que estás haciendo, realmente el vaivén ese no lo detectas. Una de las complicaciones que estamos teniendo en los principios, los prolegómenos de la era de Acuario, con la entrada del séptimo rayo, viene dada por la falta de capacidad de adaptación que la humanidad tiene. Y eso que la humanidad es el tercer rayo del planeta, realmente sirve para que como humanos nos adaptemos. Y en la medida en que nos adaptemos, vamos a vivir precisamente lo que es el cuarto rayo, que es la armonía. Si el Agni Yoga habla de armonía, porque es el chakra, el cardíaco, el número 4, la humanidad es el 4, pero la energía que capacita la materia es precisamente la del tercer rayo, la adaptabilidad. Por eso, cuando estamos enfocados en el pasado, o aspiramos a ser no se sabe qué en el futuro, el problema que tenemos inmediato es que el presente nos genera un conflicto. Lo que estamos viviendo en Europa en estos momentos y con este señor de los Estados Unidos, que una semana más hay que hablar de él, porque realmente la única forma de entender la actitud de este señor y poderla contrarrestar con una acción correcta es vivir el presente. A mí que me reivindique la gloria del pasado, diciendo además de una forma chabacana, como aquí se decía antes, la España imperial, que ganábamos todas las guerras, y luego, cuando aparecieron historiadores un poco sensatos, sin tanto patriotismo, se dieron cuenta que era mentira. Lo mismo les pasó a los romanos, le pasó al Imperio Británico y le pasó a todos los imperios habidos y por haber. ¿Por qué? Porque la sucesión de un colectivo como la nuestra, de una individualidad, es una colección de claros y de oscuros, de soles y de sombras. Por lo tanto, el pasado, por mucho que nos empeñemos, jamás fue maravilloso. ¿Qué pasa? Que a veces cuando recordamos el pasado personal no queremos reconocer que teníamos 50, 40 o 30 años menos. Eso a veces no nos damos cuenta, que nuestro cuerpo físico no era como el que tenemos ahora y que nuestra mente no estaba tan acomodada a las conveniencias sociales como lo está ahora, que en aquel momento no teníamos miedo de la repercusión, éramos más libres. Precisamente lo que el Agni Yoga nos da es libertad. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el día a día, francamente no se preocupa más del futuro. Y hay una cosa que debemos recordar, lo siguiente: de cara al futuro, ahora se está dando este congreso de telefonía móvil en esta ciudad. Bien, la estrella que se está presentando, llevan ya años trabajando en ella, es el 5G. El 5G es un sistema que hará que te manden una ambulancia a casa, que te mandarán en el futuro un robot médico a casa, vamos a ser sinceros, que los autobuses van a ir sin conductor y que la máquina de barrer la calle va a ir sola. Eso es el 5G, un sistema de comunicaciones, vamos, la crème de la crème. Una de dos, o estamos adaptados a esa aparente inseguridad y contradicción, o realmente lo vamos a pasar muy mal. Porque esa idea que teníamos de nuestros padres o de nosotros mismos, ya tenemos cierta edad para explicarlo, de toda la vida fichar en la fábrica a las 6 de la mañana, o en la oficina, o en el departamento del Estado, etcétera, etcétera, todo eso desaparecerá. Todo eso lo harán las máquinas. Y además, si tenemos un ordenador y nos maravillamos de las cositas que hacemos con el ordenador, ¿y por qué no hay otro ordenador o otros ordenadores que controlen a esos cientos de ordenadores que son los con los cuales los ciudadanos interactúan? Cuando aparecen los teléfonos móviles, hace 20 años, cuando aparecen las últimas generaciones de desarrollo de software, es con la finalidad de que lo que Urano nos trae, la era de Acuario, ellos no lo saben, pero los que estamos en el camino de la espiritualidad lo entendemos mejor. Lo que nos trae Urano es una revolución completamente nueva, tecnológica,
Se le llama ya la cuarta revolución industrial. O sea, preparémonos porque veremos un autobús o una ambulancia o un taxi sin conductor, que ya existen. Por lo tanto, ¿cómo vamos a interactuar con eso? ¿Viviendo, recordándonos del pasado? No, aceptándolo. ¿Por qué nos hemos quejado tanto de que se llevaran las fábricas a la China? Tiene mucho que ver con el Agni Yoga esto, la no vivencia del día a día. ¿Verdad que hemos aprendido a comprar lo más barato? Las zapatillas más baratas, las camisetas más baratas, los pantalones más baratos, porque los fabricaban ¿dónde? En China. Y al final, ¿qué ha pasado? Que nos han pagado ¿cómo? Hemos acabado cobrando lo que cobran allí, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, hemos acabado cobrando miserias. Vamos a ser sinceros y tengamos en cuenta que esto va en serio, porque gente de la derecha, pensadores conservadores, capitalistas, ya están hablando de una manera, dejándolo caer, que la solución va a ser una renta mínima universal para cada país. Los robots tendrán unos impuestos, pero no habrá trabajo físico para todo el mundo. Y claro, la solución supuestamente eugenésica de los nazis ni se nos ocurra, ¿eh? Ni se nos ocurra. ¿Qué habrá que hacer entonces con la gente? Si las máquinas, cuando apareció la máquina de vapor y la revolución industrial, la primera en el siglo XIX, aquellas máquinas, aquellos telares grandísimos, aquellos engranajes, aquellas cadenas que hacían mover cientos de máquinas, se perdió muchísimo trabajo, se generó otro. Pero lo que nos viene ahora es definitivo, ¿eh? No todo el mundo podrá ser un técnico de ordenadores, un técnico de sistemas, porque además se está diseñando de tal manera que cada vez haya menos mano de obra especializada. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues tener que pagarle un sueldo mínimo a la gente, sacando de los impuestos de esas que habrá que cobrar a esas máquinas. Si no, ¿qué queréis? Las máquinas deberán, esto de hace años que se hablaba, las máquinas deberán pagar un impuesto a los robots. Bueno, meten 100 robots. No, tienen que pagar. Tienen que pagar porque además están trabajando en una forma, haciendo una especie de dumping comercial, porque producen más barato porque no pagan impuestos. Por eso el producto final les sale más a cuenta. Pero eso va en contra del propio destinatario de ese producto, que no va a ser una máquina, es un humano. Bueno, además si no encuentran que la gente de la calle tenga dinero para comprar, ¿qué van a comprar? Es que aquí está el problema. Si la cosa se estira hasta ese extremo, al final uno dice, vamos a ver, si yo no gano para poderme pagar cada 2 años unas vacaciones en donde sea, los aviones se los va a comer y la compañía aérea se va a ir a donde yo me sé. Y quien dice la compañía, va a decir la compañía férrea, la hostelería, etcétera, etcétera. Sí. Esto es un engranaje, una rueda. Si falta un diente, se puede tirar, hay un enganche, ¿no? Pero si faltan varios dientes en esa rueda, en ese engranaje, ¿qué va a pasar al final con la máquina? Se encallará. Simplemente se calentará tanto que se partirá. Pues eso puede suceder en este siglo XXI, y de hecho hay indicios un poco aterradores. En Alemania ya está sucediendo. Claro que lo está sucediendo. En Alemania la juventud ya no puede pagarse lo que se pagaba. Todo el mundo está suicidiado. Hay una serie que no sé si ha grabado, se puede recuperar en la televisión, que se llama Cuando yo no sé, y salen programas sobre eso, la tecnología médica, hasta dónde ha llegado, o sea, pues a mí me encanta, hay quien me asusta, ¿no? pero es algo impensable, ¿eh? A todos los niveles. Ahora, Arturo Humano... La solución va a ser vivir en serena expectación. Continúo con esto. Dice, hay así, por poco que lo examinemos, una gran similitud entre el sentido de correcta adaptación y la serena expectación mental a la cual hicimos referencia en páginas anteriores. De hecho, el discurso de Vicente, aparte del tema de los ángeles o de la magia y de alguna cosa más específica, continuamente, la serena expectación, el corazón y algún término más están continuamente en su discurso. Es como, adelante, hazlo directamente de Krishnamurti, ahora mismo, sé tú mismo, etcétera, etcétera. O de Eckhart Tolle, o del Buda, o de todos los grandes que han habido en el pasado. Por lo tanto, entendamos que continuamente nos lo está repitiendo, nos lo está recalcando. Porque lo que ve la jerarquía, y él que era un discípulo de la jerarquía muy destacado, es que una de dos,
o nos mantenemos firmes, que quiere decir conectados con la conciencia, el corazón abierto y los pies en tierra, es decir, que somos conscientes de lo que estamos haciendo, o sí que es verdad que este cambio de aires va a ser bastante frustrante. De hecho, ya lo está siendo, ¿eh? Cuando uno ve el mapa del mundo y ve los muros que se están construyendo para protegerse del otro, dices, caramba, la Edad Media, bueno, aquí cae el Imperio Romano, las ciudades estaban amuralladas, era normal, porque, a ver, era muy difícil. Yo entiendo que Barcelona tuviera hace 150 años murallas, o 130 o 40, porque, a ver, el Pla de Barcelona, a ver, tú te arriesgabas y salías de noche de esta ciudad, ibas a Molins de Rey y no sabías si te iban a saltar por el camino. De hecho, había bandoleros toda la zona de la sierra, la serralada del litoral, toda esta zona había, a ver, que era un peligro, era un peligro. Era un peligro, y además que no se viajaba, y los que llevaban los trajinés estos, los arrieros que llevaban las mercancías, se exponían continuamente a ataques de bandoleros. Gente que estaba tirada al monte porque no tenía nada. Eso ha pasado aquí y ha pasado en toda Europa, en todo el mundo prácticamente. Todos los imperios han tenido este problema. Dice, ambos aspectos son complementarios, pues no puede haber una real adaptación a los hechos sin que la mente esté muy serena y en un estado de alerta especial o de expectación que permita enfrentar las nuevas situaciones ambientales y sociales del mundo sin invertir las cuestiones que intervienen en el proceso, es decir, sin que el ánimo individual se plegue a las líneas de mínima resistencia impuestas por la tradición o a las que perpetúan el placer que proporcionan las conquistas materiales. Venga, ¿quién lo quiere interpretar? Bien, hablamos de serena expectación, hablamos de Agni Yoga. Dice, estos dos aspectos son complementarios, pues no puede haber una real adaptación a los hechos, no nos podemos adaptar a una nueva situación sin que la mente esté en absoluta calma, en absoluto equilibrio. Y la mente está alterada porque el plexo solar nos está machacando. No olvidemos que cuando hablamos de la mente, estamos hablando de un punto dentro del vehículo emocional. Y hasta que ese punto no sea suficientemente desarrollado, no anulará la potencia de lo que es el plexo solar, la entrada al mundo de las emociones, al mundo, a la otra realidad que está aquí, pero que no la vemos. Y esa es la puerta natural. Hasta que podamos entrar por las puertas superiores, tenemos que picar mucha piedra. No es imposible, es cuestión de adaptarse a las circunstancias. Ahora, de manera inteligente, no negativa y no pasiva, sino plenamente activa. Porque el plexo tiene miedo o tiene deseo. Tenemos nosotros como almas, el alma tiene dos cosas. Es que yo soy muy mental. Bueno, lo decimos siempre, ¿verdad? Decimos esto, ¿verdad? Y en el fondo, ¿qué estamos diciendo? ¿Que somos mentales realmente o que las emociones están en cierta medida controladas? No es lo mismo, ser mental, no es lo mismo, es otra cosa. ¿Pero por qué lo decimos así? Porque evidentemente cuando vemos llorar a uno porque ha perdido el autobús o porque le han echado de un trabajo y nosotros nos quedamos igual, o en el sentido de que bueno, ya me buscaré otro, que sería lo más correcto, esta capacidad de adaptación que Vicente hablaba antes, esto indica que hay un mínimo que como almas ya no tenemos esa atracción tan tremenda hacia lo más denso, lo más emocional. Y ojo que esa no es la peor atracción. La peor atracción sería hacia lo más denso e inimaginable en este momento. Esa etapa afortunadamente la hemos superado. Una de las primeras cosas que hicimos fue comer carne humana, no nos engañemos, ¿eh? Tenemos un cuerpo animal, ¿eh? ¿Quién se acuerda de eso? Nadie ya, afortunadamente, ¿no? Eso ya no lo tenemos, lo hemos superado, aunque de vez en cuando aparezca por ahí algún caníbal, pero en el fondo ya no, ya lo hemos superado eso. Fijaos lo que nos queda todavía por superar. Lo queramos reconocer o no, salimos a la calle y los dos ojos solamente están enfocados al mundo de la materia. No vengamos con la milonga, que somos todos poetas y cuando vemos la luna nos inspiramos, nuestro corazón se abre, porque lo que se abre es el plexo, ¿eh? Vamos a ser sinceros, ¿eh? Y cuando se miran las poesías, si uno quiere ver un poquito, va a descubrir no precisamente una espiritualidad sublime, va a descubrir otra cosa, pero eso ya cada uno que interprete la poesía y algunos poetas como quiera. Pero está muy bien porque es una frescura, es muy bonito,
pero hay una componente astral y emocional dentro tremenda. Cuando no, un plexo solar abotargado, con un miedo, con unas pasiones, con unas cosas que dices, pero caramba, vaya culebrón que hay aquí. Ya me quedo yo con el mío. Pero esto es normal, esto es como... Porque es que si el cuerpo mental Aquí te quiero ver. creando, Aquí te quiero ver. Has dicho, esto es normal. pero un momento, pero es que No, nosotros eso no, no. estamos creando el cuerpo Escucha, mental, no escucha, podemos escucha. automáticamente. Has dicho, esto es normal. Es decir, esto es lo habitual. Sí. ¿Por qué? Porque todavía, por mucho que nos empeñemos en ser mentales, nuestra mente, que debería trabajar con el quinto rayo y el tercero algún día, esperemos no perder de vista eso, utilizamos el pensamiento ¿para qué? A ver cómo puedo poner los muebles en el comedor que me queden bien. En lugar de utilizar la mente, es decir, como meditación, como investigación, y alcanzar el arquetipo superior, la mente superior a través de la concreta, porque no hay otro camino, ¿eh? El camino del plexo hacia el corazón y luego diciendo que somos espirituales y somos iniciados o discípulos, ese no vale, ¿eh? Ese lo hace mucha gente, pero cuando se hace ese camino hay que tener en cuenta una cosa, hay que repetir curso y hay que coger después el camino del estudio. Mientras que aquellos que hacen el camino de lo concreto al abstracto tendrán unas cuantas encarnaciones que deberán vivir las experiencias del mundo emocional, desde el punto de vista de la aspiración, pero no tienen por qué repetir las prácticas. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? Hablamos de especial expectación. Hemos dicho que debe ser la mente. Si la mente está tranquila, el Agni Yoga surge, por lo tanto no hay conflicto. Lo que impide que nos concentremos en el día a día, ¿qué es? Si tienes 15 años, esa chica que fuimos al cine, que tiene el pelo negro, o ese chico que no sé qué, vamos, todos hemos estado en pandillas, ¿no? Más o menos. Cuando tenemos un poco más años, los hombres hemos hecho la mili. Que si me toca aquí, que si me toca allá. Sales de allí con la idea de que me quiero independizar, que si una moto, que si un coche, que si a lo mejor me caso, que si no me caso, ¿verdad que sí? Bueno, ¿y el día a día qué pasaba? ¿Qué pasaba con el día a día? Nos hemos robado la vida, nos hemos robado los años de la infancia, de la juventud, y ahora que ya tenemos los fuegos de la personalidad, dos fuegos medio apaciguados, deberíamos preguntarnos, ¿y por qué no vivo la vida ya? Es decir, ¿por qué no soy consciente del día a día? Si fuéramos conscientes mínimamente del día a día, los problemas, las turbulencias que nos ocasiona la duda emocional, ya las tendríamos superadas. Y hay una cosa que no decimos, ¿sabéis de dónde vienen las enfermedades? ¿Sabemos cuál es la razón de la enfermedad, de toda la insanía que hay en el mundo, incluso de la contaminación atmosférica? ¿Sabéis cuál es el problema? El plexo solar. Pero no es porque sea una condenación, es que nuestra conciencia, pudiendo estar en la azotea, en el ático, en la atalaya, hemos preferido vivir ¿dónde? En la Carbonera. Sabéis que en los edificios de l'Eixample, los señoriales estos de aquí de Paseo de Gracia y compañía, toda esta zona, había, incluso en hay una trampilla que te iba hacia abajo. Ahí metían el carbón y ahí había una persona, el portero o quien fuera que vivía en el edificio y se encargaba, ya ves, en un sitio donde no entra la luz del sol. Fijaos, se lo daban por la miseria que le pagaban. Pues, ¿no será mejor vivir arriba, donde da la luz, donde da el aire fresco, y no vivir en las catacumbas? El problema es que la gente no sabe que existe la arriba. No. Hay mucha gente que no sabe, Jesús. No sabe porque va así, mirando continuamente hacia abajo, el ombligo. Y nunca mejor dicho, la expresión en psicología, siempre se está mirando el ombligo. ¿Por qué? Pues porque no es capaz de levantar la cabeza y ver otra cosa. Todos aquellos que están, pobre de mí, qué desgraciado soy, el padre que tuve, la madre que tuve, el trabajo que me dieron, mi pareja, mis hijos, los rollos, y luego cuando una cosa no la entiendo, me meto en estos temas de espiritualidad, y como tengo que cambiar y no quiero cambiar, esto es una secta, todo es una mentira, todo es un rollo, la gente que los que se lo crean son unos necios. Lo digo por los comentarios que alguien de vez en cuando muy amablemente me pone en internet por las conferencias que doy aquí. Apta para crédulos, pues me parece muy bien, me parece fantástico. Allá cada uno con su conciencia y sobre todo con su experiencia. Yo me cito más para la experiencia. Y por lo tanto, tengamos en cuenta una cosa, es responsabilidad nuestra, los únicos culpables somos nosotros.
nadie más. Por tanto, hoy más que nunca, todos aquellos que decimos que somos seguidores, por ejemplo, de la filosofía esotérica, de las obras de Vicente, hemos de hacer lo posible y lo imposible por mantener siempre la verticalidad. Y tengamos en cuenta que como están los tiempos, deberemos ser adaptables. Se pone siempre el ejemplo de la caña, del junco. El junco se dobla pero no se parte. Claro, en la vida diaria es bastante complicado vivirlo, pero, insisto, se puede vivir así. Se puede vivir en perpetua adaptabilidad. Vamos a ver, nosotros hemos organizado una vida en los últimos 150 años, las sociedades industriales y posindustriales, basada en un trabajo. El papá Estado recibía unos impuestos y luego nos lo devolvía en una prestación social. ¿Y si tuviéramos que afirmar categóricamente que eso ya se acabó? Y se acabó porque desde Shambhala, desde la jerarquía, están permitiendo que Urano barra toda la casa. ¿Por qué tiene que barrer la casa de Piscis? Porque la casa de Piscis fue creada sobre la idea de una seguridad cuando uno se abrazaba a una ideología, a una creencia, a un dogma, pero no era una realidad de conciencia. Es decir, aquellos que nos abrazamos a esas ideas, a esa forma de pensar, no hemos sido capaces de producir el milagro dentro nuestro. No todo el mundo lo ha hecho. Si en la era de Piscis hubieran habido más seres humanos que, abrazándose a esa idea, al dogma, hubieran transmutado su conciencia y hubieran expresado lo mejor, la situación actual no sería la que es, evidentemente. Sería mucho más favorable a un gran cambio. Pero como hay resistencias a cambiar y queremos volver a la gloria del pasado, pues resulta que el señor Saturno nos va a pasar la ley. Este año sale 1, ¿no? Sale 10, que es 1, 2017, y claro, evidentemente, una de dos, o lo hacemos bien o no lo vamos a hacer bien, y tendremos la consecuencia de una mala adaptación. Y a nivel personal, yo no creo en los milagros, no creo. Sí que veo que hay gente que, no sé si es porque las necesidades acucian a todos, no sé si porque las dificultades están a todo el mundo bombardeando continuamente, pero que a veces afecta como de una forma, no sabe bien por qué, todo lo que está sucediendo. ¿Es positivo? ¿Es negativo? Tal vez todavía no lo hemos entendido. Los cambios son tan dramáticos, o digo dramáticos porque el apego que tenemos a lo caduco, a las formas, nos van a hacer perder más de una, o derramar más de una gotita más de una lágrima, para algunas personas, los que tengan tendencia a saciarse de esa manera. Pero tengamos en cuenta una cosa, es respuesta nuestra y no hemos trabajado para tener otra. Por lo tanto, no podemos pedir aquello que nunca hemos evocado. Si no compartimos, realmente estamos perdiendo el tiempo. ¿Entendéis lo que nos puede aportar una mente tranquila? Una mente en equilibrio, una mente carente de deseos. Cuando el Buda hace 2000 y pico de años empezó a hablar de la transmutación del deseo, lo que estaba preparando a la humanidad para un futuro que Urano avasallaría. Esa energía es nueva, es tan nueva que en el fondo es el propósito divino, pero es decir, la pluma de Dios, la escritura de Dios, pero no sabemos cómo viene, porque es etérea, no es concreta, pero está viniendo. Y resulta que a todos nos ha enganchado. La luz eléctrica nos enganchó a todos, la tecnología a todos, el teléfono a todos, Internet a todos. Internet resulta que nos va a fagocitar a todos, porque para eso los devas uranianos fueron invocados y vinieron a la Tierra. ¿Lo vemos un poquito? ¿Qué os parece si pudiéramos ver durante un minuto el futuro dentro de 50 años? ¿Quién se atreve a lanzar una teoría de dentro de 50 años? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo creéis que estará la humanidad dentro de 50 años? Digo 50 años y es como si fueran 1000 años al ritmo que vamos, ¿eh? No me atrevo a pensar ni dentro de 20, imagínate dentro de 50. Ni dentro de 20. Podemos estar mucho mejor o mucho peor, depende del ser humano. O sea, Depende del ser humano. Aprovecha lo que tiene para el bien de la mayoría o cuando tiene... Ni 50 años, ni 20 años, ¿quién dice más? Va. ¿Gloria? ¿Elena? No pinta bien. Yo en la película de las futbolistas Agoreras totalmente. todas en un futuro Negro, 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 negro. Yo creo que el problema no es lo que consigue la técnica, sino lo que consigue el ser humano que
Porque si el ser humano evoluciona, lo demás será estupendo, pero la clave es el ser humano. ¿Os habéis parado a pensar, porque todas las películas desde hace unas décadas, antes del 2000, son tan agoreras respecto al futuro? Y de hecho, hay una película que es una película de culto, es para una minoría, ¿eh? 2001, Odisea en el espacio, no todo el mundo la puede entender. Ahora vamos a ser sinceros, yo conozco mucha gente que se aburren estrepitosamente con ella, que vaya a tostón, y es una película que nos habla de la reencarnación, ¿y de qué manera? Pero era un intelectual, una persona muy culta, una persona muy especial también a nivel personal, y evidentemente ese lenguaje no es para todo el mundo. Pero en esa película ya se dice algo, lo que nos iba a pasar con la tecnología, con aquel famoso ordenador, que aquel ordenador, en el fondo, no es que se equivocara, aquel ordenador lo crearon tan perfecto que por alguna fórmula matemática empezó a sentir emociones. Y ahí empezó toda la historia. En la película se ve un poco, pero si os leéis la serie de libros, que son 3 o 4, de novelas de Asimov, viene explicado un poco de lo que le pasa a la máquina esa. Imagínate que un profesor, un matemático, al final, a la máquina, le da elementos, algoritmos, que prácticamente siente emociones. Evidentemente, una máquina, las emociones nada. Pues yo os puedo decir que esta maquinita y otras que tengo en casa, según cómo me encuentro, la máquina de una manera va a otra. Pero es que se está trabajando para tener robots, humanoides con emociones, y se está trabajando ya para darles derechos sí. A esas entidades. No, es que dentro de 15 años habrá tratados internacionales, sí, tendrán. Las máquinas tendrán derechos en el futuro. No, pero es que están Tendrán. ya. Sí. Blade Runner, sí, una película hace ya 40 años de ella, casi, y la verdad es una película para una minoría, porque es una película gótica, oscura, que te tiene que gustar mucho el tema de lo que hay, mucho, porque no todo el mundo la puede entender. Pero no todo el mundo puede entender esa película, ¿eh? Es una película muy inteligente, y la gente que va al cine, bueno, vamos a decir lo que hay. No. Entonces, todas las que han habido en las últimas décadas, que si los terremotos, que si la falla de San Andrés, que si las glaciaciones, que si el Armagedón, que viene un cometa o viene no sé qué, que si la Tierra eclosiona desde dentro porque, bueno, el magma sale, que si el cambio, la capa de ozono. Lo único que se sabe, cierto, que no es tanto los gases de efecto invernadero, sino que el logos solar le está mandando al logos planetario una dosis extra de energía. Y lo que está haciendo es que los neutrinos que le envía desde el corazón del Sol, me imagino que al resto del planeta será lo mismo, pero a este en concreto, que se prepara para una iniciación, una cuarta también, los dos, a diferente nivel, está haciendo que el centro del planeta se esté activando. Y eso es lo que está provocando todo. Todo. Evidentemente lo está haciendo todo. Y por eso se ve todo tan oscuro. Incluso los que tenemos visiones, es muy dramático ver, por ejemplo, Barcelona toda destruida, una cosa, todo el ensanche, todo destruido. No, ya sé que han hecho una película, pero antes de que la hicieran yo lo vi. O, por ejemplo, donde yo vivo, ver una lámina de agua de varios metros que llega hasta allí, pues caramba, comiendo todo el delta del Llobregat. En otros sitios lo he visto igual, incluso he tenido la experiencia hace unos meses en el Prat de ver cómo venía toda el agua y lo rodeaba todo. Y, caramba, ¿pero esto qué es? Claro, eso era mar hace miles de años. El Logos, en cierta medida, hay un problema. Él está enderezando su vehículo. Y el día que lo haga, bueno, pues habrá que pagar un precio, ¿no? Pero una pregunta. ¿Creéis que vamos a cambiar si no tenemos algo que nos obligue a cambiar? Fijaos una cosa. En España hubo bombardeos. Sabéis que la primera ciudad que se bombardea es Barcelona, antes que Guernica. O sea, no hubo mucho, pero hubo víctimas, ¿no? Y Alemania fue después y hubo un bombardeo terrible. Construyeron las ciudades más o menos igual que estaban. ¿Creéis que merece la pena que repitamos el mismo error? Si construimos los mismos edificios, es decir, son nuevos edificios basándonos en planos anteriores, más o menos como se recuerdan, imágenes, etcétera, etcétera. ¿Creéis que estamos cambiando realmente?
Una de las cosas que caracterizan al séptimo rayo, ¿os acordáis de la revolución de los años 60? La ropa de colores, el cannabis y todo esto. ¿Por qué? Urano da cosas nuevas. Cosas continuamente que van cambiando. Por eso se recurrió a eso. Después se vio que no llevaba a ninguna parte, o llevaba muy pocas, y se abandonó. Pero fijaos que la manía de hacer las cosas igual, ¿a dónde nos puede llevar? Pero que ese séptimo ya no está todo inventado. No sé. Está todo inventado, evidentemente, claro que sí. Entonces es repetir siempre lo mismo. Claro que estamos repitiendo lo mismo. Hasta las modas vuelven. Todo, las modas vuelven. ¿Por qué vuelven las modas? ¿Por qué vuelven las modas? Para vender más ropa. Para vender más ropa, sí, muy bien dicho, para vender más ropa. Y en el fondo, ¿por qué creéis que nos sacan la tentación de cada 2 por 3 decirnos que nos tenemos que cortar el pelo de esta manera? Cuando yo me dejé la barba, hace ya 20 y tantos años, 30, pocos teníamos valor de sacar la barba. Hubo una época en España que todos los que llevaban trencas y llevaban las botas aquellas de estas, ¿cómo se llamaban aquellas de piel? Como de ante, de piel vuelta, todo el mundo llevaba barba o bigote en aquella época. Aquello se quitó del medio. Aparecieron los señores en televisión, todo el mundo se quitó la barba. Y ahora sorprende ver gente jovencísima con unas barbas de misionero, pero de misionero y bien cuidadas. Que yo me digo, vamos a ver, el sexto rayo no se dan cuenta de lo que están haciendo. Creen que están trabajando el séptimo rayo, pero como almas, por lo menos en los varones, se está saliendo esa idea, además que les ves la cara y son monjes. Y los chavales que se rapan la cabeza porque tienen alopecia o lo que sea, los miras bien y son monjes budistas la mayoría. Yo y tenemos algún amigo que clarísimamente monje Shaolin, además que en esta encarnación se dedica a algo parecido. Por lo tanto, cuando los ves dices, pero bueno, si esto está clarísimo, es como la ropa femenina, algunas mujeres, un tipo de faldas que se están muy en moda en ciertos grupos católicos conservadores, monjas, ¿no lo habéis visto? Esas camisas largas que llevan por debajo de la rodilla y esa rebequita, algunos seguidores de ciertas... clarísimamente lo que es. ¿Veis cómo los hábitos no se quitan tan fácilmente como almas? ¿Veis el apego que hemos tenido de una forma externa? ¿Por qué? Porque durante muchísimas encarnaciones lo hemos trabajado. Por lo tanto, ¿qué nos ha salido? Que después de mucha tecnología, de tener unos padres progres que no iban a la iglesia, que no me bautizaron, etcétera, etcétera, yo digo que no creo en Dios, que no creo en la iglesia, pero mira por dónde me dejo una barba, que el que tiene vista se da cuenta y dice, caramba, pero si tenemos aquí un místico. A ver, ¿sabéis por qué fue? 2 cosas, son muy curiosas. 3. Conocéis los retratos de Carlos Marx, ¿no? El retrato de Lenin y el retrato de Stalin, ¿no? ¿Con cuál os quedáis? Y también el de Hitler, ¿con cuál os quedáis? ¿Qué tienen los 4? Bigote y perilla, ¿no? Bien. Lenin, ¿a qué os parece? Un monje. Lenin era un monje. Era un discípulo de Moria. Era un monje. Y además, si habéis ido alguna vez a Moscú y habéis entrado en aquel sitio donde lo tienen embalsamado, un monje, le falta un hábito nada más. Un monje. Y Stalin. Stalin daba miedo el bigote. Un bigote tipo aquel señor que entró en el Congreso. Fijaos un aspecto tan... Y ese aspecto de él era georgiano. Pero si os vais por lo que es Turquía y todo lo que es y Jordania, yo no he estado en Irán, esa parte tampoco del Asia Central, los hombres, todos con bigote. Como se estaba aquí en España o está en Marruecos, ¿eh? En España, cuando éramos pequeños, yo me acuerdo, aparte que los guardias civiles llevaban todos bigotes, ¿os acordáis de aquella historia? El arquetipo, y eso venía de los musulmanes, ¿eh? Y también de los judíos, ¿eh? Fijaos cómo esto se manifiesta, ¿eh? ¿Te das cuenta las cosas como... Incluso salís a la calle, esta moda que hay de llevar la capucha puesta y mirando hacia abajo, la gente dice, no es que ha habido una película. No ha habido ninguna película que diga eso. Eso es el sexto rayo y esas almas han estado en conventos, como he estado yo, montones de veces, y vosotros también. Por eso se lleva encima. Esa manía de muchos jóvenes de escuchando música y puesto así, es lo mismo que hace 200, 300 o 500 años, en una abadía, en un monasterio, recitando algún mantra y escuchando nada más que eso.
mirando hacia el suelo. Era el método de San Benito, de San Agustín o del que fuera. Era el que utilizábamos. Y qué curioso, ¿eh? Cómo han salido los monjes del armario y están en la calle, pero no se llaman monjes. Y no lo saben, ¿eh? Es curioso que no lo sepan, ¿eh? Continúo con esto. Dice, no puede haber tampoco una serena expectación mental sin que el ánimo esté flexiblemente predispuesto y extraordinariamente atento al devenir de los hechos. O sea, yo la mente la tengo que tener tranquila, pero mi mente no puede ser rígida, ¿verdad que no? Porque si es rígida, ¿qué me sucede? Aparte de que me cristaliza, ¿qué pasa? Que estoy frenando. Si yo digo que 2 y 2 son 4 y no soy un poco maleable, adaptable, estoy perdiéndome la oportunidad de coger un matiz que a lo mejor en este momento no tengo todavía adquirido. Y si continúo así, me voy a partir. Me voy a partir porque no voy a poder transmitir la verdadera savia a mi sistema, es decir, energía. Y si lo hago, realmente me estoy traicionando a mí mismo, porque lo que quiero decir en este caso es que el miedo me impide cambiar. Y una conciencia que se manifiesta tipo Agni Yoga, con esta capacidad de ser una mente expectante, no puede permitirse ese lujo. Tiene que ser maleable, adaptable, pero no perder nunca la verticalidad. Esto es como el que una ola, o va en un avión, vienen unas turbulencias y el avión se mueve, pero el avión llega a destino. ¿Seremos capaces de vivir eso o no? ¿Seremos capaces? Se intenta. En la medida que estemos muy seguros, los señores del karma tendrán a bien darnos una nueva lección diciendo que por ahí no íbamos bien. ¿Continúo? Sí, cada vez. No, yo lo he comprobado en mí mismo. Cada vez que he creído que algo lo tenía más o menos puesto, me lo han presentado con otro nombre, con otro maquillaje, con otra forma, pero en el fondo, la misma experiencia. La misma prueba. Y circunstancias que se producen dentro y fuera de nosotros. De allí que las líneas supremas del Agni Yoga pueden ser configuradas desde 3 ángulos distintos, aunque absolutamente complementarios. Distintos y completamente complementarios. Serena expectación mental, perfecta adaptabilidad psicológica, profunda atención hacia los hechos que se producen en el devenir de la existencia. Vamos a ver, estamos plenamente atentos a lo que hacemos en el día a día, una capacidad de adaptabilidad psicológica, es decir, que todo me resbala. ¿Todo me resbala esa adaptación psicológica? No. O sí, solo es psicológico. ¿Sí o no? Que no cuestionas, ¿no? Si todo me resbala, lo digo porque esto es una de las trampas de arriba. Si todo me resbala, a mí me cuentan algo y bueno, sí, de acuerdo. Yo no me intereso o demuestro que estoy por encima de la media. ¿Qué creéis? ¿Que tengo serena expectación? ¿Tengo conciencia agni-yógica? ¿O tengo un problema? ¿Tengo miedo a cambiar? Porque la actividad psicológica es, hay un atentado aquí, o se cae el edificio, o hay un problema, y uno no puede ir de espiritual por la vida, mirando hacia arriba para no enmancharse con aquellos cuellos almidonados y decir que uno es muy espiritual. No, tiene que meterse en el fregado y tiene que entender cuál es el problema de la gente que está padeciendo. Y evidentemente se va a dar cuenta que le van a llegar emociones que a lo mejor tiene ya como muy superadas, pero no por eso va a perder su verticalidad, sino que va a demostrar que tiene una parte humana que a veces ha dejado de lado. Eso no quiere decir que estemos viviendo continuamente en un campo emocional. Vicente esto lo recalcó mucho en las conferencias también. Profunda atención a los hechos que se producen en el devenir de la existencia. Hombre, si estamos serenamente expectantes, plenamente atentos, todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿somos conscientes de ello? Lo digo porque aquí vamos a introducir también a los medios de comunicación. Hay una tendencia en todos los seguidores del sexto rayo de creerse muy espirituales y todo lo que tenga que ver con la política y la economía, eso no es espiritual. Eso es lo que la Logia Negra quiere que hagamos. ¿Queremos ser verdaderos discípulos? Pues tenemos la obligación de conocer la historia de nuestro país y saber qué se está cociendo en nuestro país y en los partidos del gobierno. Esta gente que va diciendo
Incluso yo he sentido gente que sigue a Vicente. No, mi vida política no me interesa. Pues a Vicente le interesaba la política y bastante. Vamos a ser sinceros. Eso de que uno está por encima de la media, un discípulo no está nunca encima de la media. Un discípulo está con los pies en el suelo. Y si en el país hay una dictadura, tiene que saber qué es una dictadura. No puede decir que está mirando al cielo y que solamente le preocupan las estrellas. Eso es un iluso, no es un discípulo. ¿Por qué hay tanto miedo al tema de la política en el mundo espiritual? ¿Os habéis parado a pensar alguna vez? ¿Por qué hay tantos estudiantes que no quieren saber nada de política? ¿Que no le hables de política? ¿Porque lo consideran inmaterial, no espiritual? ¿Por qué? Porque fricciona con el vehículo emocional un poco. Porque son completamente emocionales. Todavía no han desarrollado la parte superior. De hecho, hay una mala interpretación de algunos comentarios de Blavatsky sobre el tema de la política. Lo que te dicen las enseñanzas esotéricas, que un discípulo no toma partido por un partido determinado. Es decir, no se define socialista, ni marxista, ni capitalista. Entiende cómo funciona la humanidad y qué se está cociendo detrás. Por lo tanto, tiene que haber discípulos en todas las ideologías habidas y por haber. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen que las ideologías no se desborden y no se acaben fagocitando a todos. Las famosas yeguas devoradoras de hombres de Aries. Por tanto, estamos dispuestos a entender lo que sucede en el mundo. Y no digamos cuando vamos a comer una botella de agua, no, es que claro, las cosas trilladas, no. Que sepamos lo que estamos bebiendo, que sepamos lo que cuesta hacer este envase y que sepamos de dónde viene este ordenador y luego no digamos, es que no sirve de nada preocuparse. Si decimos que no sirve de nada preocuparse o investigar eso, quiere decir que tampoco nos estamos preocupando de acercarnos al alma. ¿Lo vemos un poquillo duro? Bueno, dice, como ustedes podrán comprobar, he eludido muy intencionadamente términos tales como control mental, disciplina de la conducta o atención autoimpuesta. El control mental, sí, el método Silva. Sí, el método Silva. Yo no lo hice, yo estuve en meditación trascendental y allí yo por lo menos me sentí muy libre y yo utilicé mi mantra, me fue muy bien durante 10 años y no tengo nada más que objetar. Hubo gente que no, también sé que no todo el mundo hacía las cosas como se indicaron, eso también que tengo que decirlo, y claro, eso ya es diferente. Dice, se supone, al introducirnos en las fértiles avenidas del Agni Yoga, que muchas de tales razones fueron trascendidas en el pasado o están en proceso de serlo en la actualidad. ¿A cuánta gente habéis conocido, decirlo sin rubor, que la meditación para ellos es un freno de los sentidos y un no querer escuchar nada y dejar la mente en blanco? Yo aquí lo he percibido la gente que viene a veces que no está atenta, está forzando la máquina, está reprimiendo. ¿No lo habéis visto eso? Yo lo percibo en gente que viene aquí a meditar con nosotros. Eso no es meditación, eso es miedo. ¿Qué es meditación entonces? Sentarse, cerrar los ojos, mantener la verticalidad interna y esperar que poco a poco, cuando pase a meses o años, el alma hable. Hay técnicas, pero si no tenemos la capacidad de estar en silencio per se, ¿creéis que los pranayamas nos van a ayudar? Los pranayamas son de Oriente. En Occidente existía otra técnica, la atención. Claro. Aquí no se conocía la ciencia del pranayama. Eso viene de Oriente. ¿Algo más? Disciplina de la conducta. Venga, ¿cuántas cosas nos hemos reprimido? Tengo que ser vegetariano estrictamente para ser más espiritual. He de creer en la reencarnación. ¿Y por qué narices tengo que creer en la reencarnación o en la existencia del maestro? ¿Creéis que eso me va a servir espiritualmente hablando? ¿Verdad que no? Cada vez que tengo un pensamiento de condescendencia, he de decir que el karma se manifiesta en la tierra o que se cumple el propósito divino. He conocido gente también así. ¿Creéis que ese es el camino? No. Entonces, ¿qué nos dice el Agni Yoga según Vicente? ¿Qué nos dice? Que somos libres, libres. Ya nos ha dicho claramente, una mente expectante y en calma, una actitud psicológica adaptable y conocer lo que pasa en el mundo, Ojo, porque ¿por qué creéis que muchos se apartan y no quieren leer periódicos ni por internet ni por nada? No quieren contaminarse, no, porque tienen miedo a que sus emociones los atrapen. Es muy diferente, ¿y sabéis qué es eso en el fondo? Egoísmo. Egoísmo. Y el egoísmo no nos lleva a ninguna parte ya. Nunca nos llevó, pero ahora menos.
la atención autoimpuesta Ujú. no sería lo mismo que la atención, ¿no? ¿No es lo mismo? Te voy a contar. Solamente cuando se tienen años de práctica de meditación y uno mantiene la concentración y está en silencio y empieza al alma a hablar, entiende lo que es la atención. Y esa experiencia se va a manifestar en cualquier momento. Y eso, una vez se ha aprendido, viene solo. Eso es serena expectación. Una fase contemplativa. Y no hay que hacer nada, siempre estar en mente, estar atento. ¿Qué sucede? ¿Por qué cuando a veces no estamos atentos o casi poquísimas veces lo estamos? Porque el plexo nos está metiendo continuamente rollos encima, nos está bombardeando. ¿Por qué? Porque tenemos un deseo tremendo a todo, pero no deseo desde el punto de vista, a veces que desde las religiones, obsceno, no. Tener posesiones, tener conocimientos, seguridades. Lo peor que nos puede pasar con el deseo es pretender tener seguridades. No hay seguridad. Y el Agni Yoga lo que te dice es que vacíate de eso porque no te sirve para nada, pero es que te va a ir solo, se va a desvanecer en la medida en que no pensemos más. Nosotros con el pensamiento creamos. Si no pensamos, ¿qué hacemos? Matamos los pensamientos de hambre, ¿verdad? ¿Sí o no? No, es que eso no vale. Mira, si uno está conduciendo un autobús o uno está barriendo, uno está atento a lo que está haciendo, pero no plantearse que tiene que estar atento, sino que eso tiene que ser espontáneo. ¿Cómo se consigue? Está la meditación, pero si no hay capacidad de serena expectación innata, es decir, de estar atento a una cosa, ¿cómo vas a estar atento a una meditación? Imposible. Por eso la meditación a mucha gente no le va bien, porque antes no ha hecho la fase previa de encontrarse consigo mismo. ¿No conocéis gente que no pueden estar en una habitación solos y en silencio? Porque, ¡ay, no, ¿qué pasa? El móvil corriendo, ¿qué les pasa? Pues que entra una energía que les altera, porque no quieren reconocer la que la tienen. A ver, yo he visto gente, cuadrillas de jóvenes de estos que van de góticos, y francamente, como te pillen en un vagón de metro, bueno, te fríen con la música que llevan. Yo no sé si en sus casas pueden estar medio segundo en silencio. No, es que lo dudo. Dice, no es por tanto un valor fundamental a tales aspectos psicológicos, pero entendemos lo del control mental, la disciplina de la conducta, la atención antiimpuesta. Lo hemos padecido, ¿verdad? No tiene que ser forzado, que no tiene que ser forzado, tiene que salir solo. Tiene que ser espontáneo, pero para ser espontáneo nosotros también debemos ser espontáneos. No porque nos lo diga Vicente ni nadie. Si no tenemos la libertad de acercarnos al alma, hemos perdido el miedo. Si no hemos perdido el miedo, la meditación no va a funcionar en nosotros. La meditación es un cambio radical, pero no frenando la mente ni los deseos. No, es estar en silencio. ¿Pero cómo? En la calle, aguantando el ruido de la calle. No, es que entonces no tengo silencio. Entonces tienes muchas emociones. ¿Lo cogemos? Dice, todos los yogas conocidos hasta este momento, el Hatha, el Bhakti y el Raja, solo los principales que corresponden a esta línea ejecutoria, exigieron esfuerzos de entrenamiento y duras disciplinas. Eso es cierto. De verdad, para hacer los asanas uno tenía que tirarse en el suelo y poco a poco, para no dislocarse un tobillo o la rodilla o algo. Bueno, ¿y a dónde nos llevó a hacer el Padmasana, el Sukhasana, todas estas posturas de meditación? ¿A dónde nos llevó? A ver, ¿alguien las ha hecho? ¿Alguien ha meditado de esa manera? Yo no, yo también he meditado años así. ¿A dónde nos ha llevado eso? A ver, ¿a algún sitio especial? A ver que eso no era. A ver, en mi caso concreto, a ver que eso no era. De acuerdo, pero yo me sorprendo ahora cuando me acuerdo que me ponía de cabeza, apoyada en la pared y el cuerpo para arriba con 14 años. Digo, ¿qué estoy haciendo? Ahora me pregunto que qué estoy haciendo, porque no sé por qué lo hice, pero lo hice. Sé que lo hice, 4 años, pero no sé por qué lo hice. Algo había ahí que me llevó, pero sin saber a ciencia cierta y de forma autodidacta, con un libro, Aprender a hacerlo con un libro, Eso tiene miga. Pero lo hice. Pero para decirme, porque ya el Bhakti Yoga ya no me decía nada. Como leía la iglesia no me decía nada, ya me dijeron que para qué iba, más el honor que me dijera el propio 2 sacerdotes que para qué iba a buscar allí, pues media puerta y para mi casa. O sea, tendría que agradecer toda la vida. Lo que pasa que, claro, es que es raro que fueran ellos los que te preguntaran a qué ibas allí. Qué curioso es esto,
hasta que al final pues llegué donde tenía que llegar y mira, aquí estamos, ¿no? Pero fijaos el alma lo que hace. Eso ha exigido muchísimo esfuerzo. Concentrarse a una persona emocional, no hay trabajo más duro que decir que se concentre. Prefiere descargar un barco corriendo solito antes que concentrarse en algo. ¿Por qué? Porque no puede. Porque no puede. Claro. Dice, vamos a ver, la dificultad que se presenta ahora al aspirante espiritual al intentar acogerse a las motivaciones superiores de su ser a través del Agni Yoga son evidentes y arrancan del hecho natural de no resistencia a la vida, la cual viene jalonada de todos los acontecimientos y circunstancias que constituyen el nervio vital de la existencia. Así, todos los sucesos del tiempo, sea cual sea su calidad, han de ser integralmente comprendidos, lo cual significa que deberemos dedicarles toda nuestra atención, siendo esta atención una verdadera meditación causal que desliga el ánimo y la mente de todos los ejercicios meditativos realizados hasta este momento. Esto no tiene que ver la atención a lo que hemos hablado antes de interesarnos por lo que nos rodea. ¿Cuándo vamos a encontrar más estudiantes de Vicente que tienen los pies en tierra? Si no nos interesamos por lo que sucede a nuestro alrededor, si no lo hacemos, estamos viviendo en la nube, y la nube es estar en babia, es ser profundamente emocional. No sé si me explico. ¿Sí? Y claro, hemos de comprender y escuchar todo lo que nos digan, ¿cómo? Como si fuera una verdadera meditación causal. Hay una cosa interesante que a veces olvidamos, se insiste mucho, pero no sabemos lo que significa en realidad, porque tal vez la experiencia no nos acompaña. ¿Qué hay detrás de la expresión que hay que escuchar atentamente? Que de jóvenes nos repetían en la escuela franquista y que en el mundo de la espiritualidad se recalca hasta la saciedad. Hemos de escuchar a otra persona intensamente, plenamente atentos. ¿Qué creéis que hay detrás? Nuestra mente también va buscando la respuesta a lo que le tenemos que contestar, y no se trata de esto, se trata precisamente de escucharlo realmente. Interactúa todo, claro. Estar expectantes, no tener resistencias mentales a la historia que nos están contando, incluso aunque sea una crítica hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en el momento que la otra persona está hablando y yo le estoy escuchando atentamente, si estoy plenamente a nivel causal, lo que estoy haciendo es limpiando mi karma y el de él, y la persona. Y el problema, no nos preocupemos, que la memoria vendrá en nuestra ayuda cuando sea necesario. Perdemos el tiempo en detalles chorradas, unas tonterías. Pero la esencia de una crítica o de una conversación radica en que hay un alma, la que del otro individuo, que tiene necesidad de comunicar algo. Aunque nos pueda parecer una necedad, un absurdo, lo que estamos haciendo es una verdadera meditación grupal, aceptando al otro en la fase que podamos dentro de nuestro corazón y limpiándole de todos aquellos egregores que le están atormentando. ¿Os acordáis cuando se iba la confesión? ¿Qué significa la confesión? Ir a contar los chismes, si es verdad que, bueno, se han dado casos, y no hace tanto tiempo, hace menos tiempo, de preguntas bastante obscenas de algún sacerdote hacia alguna feligresa, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Pero lo importante es que entendamos que la gente iba a hablar con el sacerdote del templo, con el astrólogo, y lo único que hacía el astrólogo era escuchar. Lo único que hacía el sacerdote era escuchar. Nada más. Porque él sabía que escuchando el otro, se iba a llevar la impresión de que le habían dado una respuesta maravillosa. Y volví años después, la respuesta que usted me dio, ¿y cuál le di? Esto y esto. El sacerdote no se acuerda para nada de eso. Lo único que sabe es que escuchó. En el momento que escuchó, el karma de aquel momento lo desintegró. Por eso los maestros, el día que veamos a uno, nos van a mirar fijamente y nos van a escuchar fijamente, pero no van a decir nada. ¿Por qué? Porque no tienen nada que decir. A ver, ¿por qué nos creemos nosotros mejores que un maestro y damos opiniones cuando a veces dices, pero si solamente quería que lo escucharan? Y hoy en día que te escuchen es un verdadero problema, ¿eh? Quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿verdad? Sí que sí. ¿Por qué? Porque se ahorra ir al psicólogo.
Esto, paramos aquí, tenéis una última pregunta aquí, paramos en la 8. Nos hemos quedado, mente serena, ¿sí o no? Sí. Actitud psicológica superadaptable o hiperadaptable. Estar en el mundo sin ser del mundo y no resistirnos a la vida. La vida con mayúscula significa las múltiples manifestaciones que tiene. Porque claro, tomar como patrón de existencia el mío es una auténtica necedad. No se puede hacer. A veces decimos, hay que ver la gente como es. La gente es como es porque la coordenada espacio-tiempo kármica que están viviendo no la pueden expresar de otra manera. Y a veces me pongo las manos en la cabeza con las cosas que veo, por la calle. Me digo en serio, pero ¿cómo es posible que esto esté así todavía? Pues sí. Sí, porque la energía acuariana tiene la facultad de subirse encima de la muralla, encima de la valla, mirar un poquito más y dices, caramba, pero si estos todavía no se han dado cuenta, en lugar de abrir la puerta del establo y salir a la calle se han quedado dentro. ¿No tenéis esta sensación a veces vosotros también? Pues casi todo el mundo que está en el movimiento espiritual y de grandes religiones y ha profundizado tiene la misma sensación, que en el fondo es un poquito frustrante, pero es una potestad que se le da a aquellas almas que tienen un poquito más de compromiso interno. Entonces lo que ven es desazonador, desalentador. Caramba, si pueden estar ahí, ¿y por qué se han quedado aquí en la cuadra? Si tienen la puerta abierta. No hay cosa peor que vivir en un establo, vivir en un recinto cerrado. ¿Sabéis por qué? El miedo nuestro. No hay tal recinto. Somos nosotros que lo hemos creado. Con el Agni Yoga lo eliminaremos. ¿Sí o no? Somos maleables, somos adaptables, hemos renunciado ya al pasado, a las disciplinas caducas, el control mental. Eso es más propio del KGB y de la CIA. Bueno, sabéis que la programación neurolingüística la inventaron ellos. Parece que fueron los de la CIA o del KGB. Era para programar a los espías, por si los cogían, que a través de no sé qué, una palabra o algo. Sí, pero esto me lo explicó uno que lo habían hecho y decía que eso viene de los servicios secretos después de la Segunda Guerra Mundial. Lo hicieron como unas técnicas de control mental. Sabéis que hubo un proyecto en Estados Unidos y otro en Rusia para buscar gente con poderes. Solamente consiguieron gente que duraba... Solamente consiguieron alguno que calentaba el agua en un vaso y otro que doblaba una cuchara y alguno poco de telepatía, pero volverlos asesinos como ellos pretendían a distancia, pues no lo consiguieron, afortunadamente. Pero bueno, no lo sabemos todavía, eso es ciencia cierta. Nos dejamos aquí, la número 8. Bueno, venga. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea. Y cumplamos con nuestra parte.